Leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Amén. Dios bendiga nuestra vida por medio de su palabra. Padre, gracias te damos en esta mañana por permitirnos recibir tu palabra, Dios. Abrimos nuestro corazón a ti para que tú nos enseñes, nos instruyas. Hagas lo que tengas que hacer en nosotros, Señor. Pero lo que más deseamos en esta mañana es que tu Espíritu Santo nos llene, Dios. Es que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y tu obra se perfeccione en cada uno de nuestros corazones. Hoy oramos como un día los discípulos pidieron, diciéndote: Jesús, aumentanos la fe. Enséñanos de tal manera, Señor, que nuestra fe se cimiente, se fortalezca y crezca cada día más en ti y en tu palabra, Señor. Que por medio de la palabra que vamos a recibir hoy, Señor, se rompa toda atadura, toda ligadura, Señor. Todo aquello que esté impidiendo, Dios, que corramos libremente a alcanzar lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que corramos hacia adelante, Señor, hacia la meta, Dios de gloria, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendícenos en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Y que algo sobrenatural suceda en nuestras vidas hoy para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Sigue creyendo. Dígale que está a su lado: sigue creyendo. Vamos, dígale a alguien: sigue creyendo. En el pasaje que acabamos de leer nos damos cuenta de que María, Jesús y los discípulos estaban en una boda. Y en medio de la boda, María cree que Jesús puede hacer un milagro. Estaban en una celebración, estaban en una fiesta, pero sin importar el lugar, aunque el lugar no era el más apropiado, ella cree que Jesús en ese lugar podía hacer un milagro a favor de los que se estaban casando, a favor de la familia del novio. Ella se da cuenta de que falta el vino. Y va Jesús en busca de un milagro. Escúchame bien esto. Es como que si el pasaje desde el comienzo del ministerio de Jesús rompiera con toda religiosidad en nuestra vida. Porque muchas veces pensamos que solamente el milagro puede ocurrir dentro de cierto lugar, dentro de ciertos lugares, o por ciertos motivos Dios puede hacer un milagro. Pero en esta ocasión el milagro que está pidiendo María es sobre algo que no tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver con una sanidad física, no tiene nada que ver con eso. Es algo totalmente diferente. Y se le ocurre pedir el milagro ahí, en una boda. ¿A quién se le ocurre clamar y pedir por un milagro en una boda, por Dios, en una fiesta, en una celebración? Era algo que nunca antes había ocurrido, que no se registra en la escritura, que alguien se lo pudo haber inventado. No era algo común, pero María tenía fe que Jesús podía hacer un milagro en ese lugar. No sé qué situación puedas estar viviendo, pero cual sea la situación que estés viviendo, no tienes que vivirlo solo, porque Jesús quiere y puede hacer un milagro en tu vida, cualquiera que sea la situación que puedas estar viviendo. Solamente tienes que creer y tener fe que en Él todas las cosas son posibles. María en medio de una boda creyó que Jesús podía hacer un milagro. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde fue sanada la mujer del flujo de sangre? Diga conmigo: en la calle.
Dígalo fuerte, en la calle. En la calle fue sanada de su azote, de su enfermedad. ¿Quién le enseñó a la mujer del flujo de sangre que si tocara el borde del manto de Jesús iba a ser sana? Dígame a alguien dónde leyó eso esta mujer. ¿A quién se lo escuchó? ¿Dónde lo vio? En ninguna parte. Su fe la llevó a creer que si ella le tocaba el borde del manto a Jesús, tan solo su borde, iba a ser sana. Porque tenía fe y creía que así podía ser. ¿Y dónde lo fue? ¿En un templo? Mientras iba caminando, dígale a alguien esta mañana, mientras tú vas caminando, el Señor te puede sanar, el Señor te puede liberar, el Señor te puede dar el milagro que tú tanto estás esperando. Alguien que lo cree, diga amén. Mientras que tú vas andando en la calle, si tienes fe de que Dios lo puede hacer en ese lugar, un milagro sobrenatural Dios puede hacer en tu vida, aunque el lugar no sea el apropiado. ¿Sabes qué dice la Biblia en el libro de Hechos? Que el Señor usaba tanto a Pedro en sanidades que la gente no alcanzaba quizás a llevar a los enfermos a Pedro para que oraran, porque era tanta la multitud de enfermos que a alguien se le ocurrió sacar su enfermo en una camilla y ponerlo en la calle para que cuando Pedro pasara, la sombra de Pedro lo sanara. Diga conmigo, wow. En la calle sacaban los enfermos y lo tiraban para que la sombra de Pedro lo sanara, porque era la fe. No es el lugar, es tu fe de que el Señor pueda hacer algo. ¿Dónde hizo el Señor el milagro de la pesca milagrosa? En el trabajo de Pedro. Pedro estaba trabajando, ese era su trabajo, pescar. Y ahí en su trabajo Jesús hizo un milagro. No sé qué situaciones puedas estar viviendo en tu trabajo, pero ahí en tu trabajo Dios puede hacer un milagro. Dios puede obrar de una forma sobrenatural. Dios te puede exaltar. Dios te puede poner en alto. ¿Qué necesitas de Dios en medio de tu trabajo? Dios lo puede hacer. No le pongas límites a Dios. No cuadricules a Dios. Dios puede hacer un milagro en cualquier lugar, aún en tu trabajo. Para aquellos que trabajan en ventas, en negocio, que tienen una empresa, créele al Señor que vas a ser prosperado en el nombre poderoso de Dios, que el Señor va a abrir puertas delante de ti, que clientes van a venir a ti, que aunque tu principio sea pequeño, tu posterior estado será grande en el nombre de Jesús. ¿Puedes creerlo? Porque la pesca milagrosa que le sucedió a Pedro también se puede suceder a ti si puedes creerlo. Porque el Señor está contigo como estuvo con Pedro. Dios puede hacer un milagro en tu trabajo. ¿Sabes dónde sanó el Señor a la suegra de Pedro? Por eso es que dicen por ahí las malas lenguas que Pedro negó al Señor 3 veces porque le sanó a la suegra. ¿Sabes dónde la sanó? En su casa. Jesús fue en su casa y en su cama la sanó del espíritu de enfermedad que tenía. En su casa. No sé qué milagro necesites en tu casa, pero Dios está dispuesto a hacer un milagro en tu casa hoy, de restauración, de provisión, de sanidad, de bendición, de paz de Dios. ¿Qué necesitas en tu casa? Ahí el Espíritu de Dios te va a visitar y va a hacer el milagro que tanto necesitas. En su casa, diga conmigo, en la calle, en el trabajo, en mi casa. Dígale, y hasta en el cementerio si se necesita. ¿Dónde el Señor sanó a Lázaro? ¿Lo levantó de la tumba? ¿Dónde estaba? ¿En el cementerio? Dígale, hasta en el cementerio va a visitarme Dios si necesita resucitarme. Porque cuando tu vida tiene propósito para Dios, no hay obstáculos ni límites. Necesitamos fe para creer que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida. Vamos, dígale que está a su lado, cree y Dios va a orar en tu vida. ¿Sabes a qué venimos a la iglesia? En la iglesia venimos a llenarnos de fe para creer lo que Dios va a hacer. En la iglesia venimos a llenarnos del Espíritu Santo para vencer allá afuera. Aquí en la iglesia venimos a recibir palabra, venimos a conocer más a Dios. Venimos a conocer al Dios que tenemos. Aquí venimos a llenarnos de fe, de su presencia, de la llenura del Espíritu Santo para ir a vencer allá afuera todo obstáculo que necesitamos. Aquí venimos a recibir para aplicarlo en nuestra vida. Necesitamos entender que todo lo que venimos a aprender aquí en la casa del Señor, necesitamos después ir a aplicarlo allá afuera. Cuando yo hice mi curso de conducción, yo recuerdo que el instructor me orientaba sobre todo qué tenía que hacer, me corregía.
me dio teoría, luego después se sentó al lado mío en el volante y me instruía de qué debía hacer, de cómo lo debía hacer. Me daba sugerencias de posibles cosas que podían pasar y soluciones para que yo las aplicara. Y recuerdo que el día que llegó mi certificado, mi licencia de conducción, listo, ya me tocó manejar sola. Ya él no iba al lado mío, instruyéndome, ni enseñándome, ni corrigiéndome. Y cuando me pasaba algo en la carretera, ¿de quién cree usted que yo me acordaba? ¿De mi instructor? ¿De qué palabras cree usted que yo me acordaba? De las palabras de mi instructor. Y cuando me pasaba algo en el carro, me acordaba de lo que él me había dicho. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada palabra que has escuchado de parte de Dios no es para que la guardes en tu conocimiento, es para que la apliques en tu vida cuando más lo necesitas. Y quiero decirte hoy que de toda la palabra que sabes, solamente la que crees va a funcionar en tu vida. Porque si solamente recibes la palabra y la sabes, la palabra va a ser parte de tu conocimiento. Es como si estuvieras aprendiendo matemáticas o cualquier otra ciencia. Va a ser parte de tu área cognitiva. Y va a quedarse ahí en tu área cognitiva. Vas a aprender algo bueno. Pero como no baja a tu corazón, si no crees, no va a afectar tu vida. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree. La palabra debemos creerla. Porque solamente la palabra que crees, de toda la que sabes, es la que va a funcionar para ti. El resto va a ser mero conocimiento. Es lo que sabes. Pero lo que crees de lo que sabes es lo que tiene el suficiente poder para cambiar tu realidad y para cambiar tu vida. A veces sabemos mucho, pero de todo lo que sabemos creemos poco. Y solamente eso que creemos es lo que se hace efectivo en nuestra vida. Dígale que está a su lado, no es lo mucho que sabes, es lo mucho que crees. Repítaselo otra vez, no es lo mucho que sabes, es lo mucho que crees. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Por la fe de quién? De él. El justo por su fe, no por la fe colectiva, no por la fe general, no por la fe de los demás. Diga conmigo, por su fe, por su fe. Por eso dice la palabra del Señor, léalo conmigo por favor, en Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Léalo conmigo, por favor. Mire lo que dice la palabra. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba como peor. Cuando oyó, diga conmigo, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Y tocó su manto. Pare un momentico ahí, por favor. La Biblia dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Lo importante cuando oyes de Jesús es lo que haces después que oyes. Yo voy a repetir eso. Lo importante cuando oyes la palabra es lo que haces después que oyes la palabra. Porque si la palabra no provoca en ti un accionar, entonces lo único que hiciste fue adquirir un conocimiento. Aprendiste algo, pero no pasaste a una experiencia. Cuando la palabra de Dios hace algo en ti, tú accionas a esa palabra. Esa mujer oyó hablar de Jesús y porque oyó hizo algo. Lo importante no es que oigas, lo importante es que vas a hacer después que escuchas. Lo importante no es que conozcas a Dios, lo importante es que vas a hacer después que le conozcas. Lo importante no solamente es que vengas a la iglesia a recibir una buena palabra, lo importante es que vas a hacer allá afuera cuando te enfrentes a una situación con esa palabra que hoy has venido a recibir, que te va a llenar de fe para vencer todo lo que se te presente allá afuera. ¿Tú crees que Dios te llamó solamente para salvarte y para que vayas al cielo? Si ese hubiera sido el propósito de Dios desde que te llamó, entonces todos estuviéramos muertos, porque ya si el propósito es irnos al cielo, ¿para qué estamos aquí en la tierra?
Dígale que está a su lado, porque estás vivito y coleando. Es porque tienes un propósito aquí en la tierra. Dile, tu propósito no se ha terminado. Ni la situación que puedas estar viviendo te va a matar. Eso hace parte del propósito para llevarte a donde Dios quiere que tú estés. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere llenarte de sabiduría aquí, por medio de su palabra, para que allá puedas saber cómo enfrentar la vida. Dios quiere llenarte de fe aquí, para que allá puedas vencer todo obstáculo. Jesús no solamente te llamó para salvarte, Él te llamó para que seas más que vencedor por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces lo importante no es cuando oyes la palabra, sino lo que vas a hacer después que oyes la palabra. Dice el versículo 28, porque decía, ¿qué decía? Si tan solo tocare su manto, seré como. Diga conmigo, si tan solo tocare su manto. ¿Quién le enseñó a esta mujer que tocando el manto iba a ser salva? Estaba como medio loca, ¿no? Por eso que dice que los evangélicos somos medio locos a veces. Hacemos unas cosas que a nadie se le ocurre. ¿Quién le enseñó? ¿Dónde escuchó eso? ¿Acaso Jesús dijo, hey, el que toca mi manto será salvo? Vengan, ¿quién toca? ¿Acaso los discípulos decían, hey chicos, 2 por 1, quien toque el manto será salvo? ¿Quién dijo eso? Diga conmigo, ella lo dijo, porque lo creyó primero. Ella escuchó de Jesús, que Jesús tenía el poder para sanar cualquier enfermedad, y lo que creyó en su corazón lo confesó con su boca. Ella, yo imagino que pensaba, si tan solo yo me le acerco a este hombre, si tan solo me le acerco y alcanzo a tocar siquiera el borde de su manto, yo voy a ser sana de mi azote, sana de mi enfermedad, porque lo creyó, lo dijo. Escúchame bien lo que te quiero decir. Porque por ahí andan diciendo que los cristianos hay que declarar y que quién dijo que no manda a Dios. Mis amados, cuando te digan eso, mándalos a leer la escritura, porque esta mujer declaró que si tocaba el borde del manto iba a ser sana. Allá nadie se lo dijo. ¿Y sabes qué dijo Jesús de eso? Va conmigo a la palabra y se da cuenta que Jesús respalda cuando usted declara y profetiza, porque si algo que quiere Dios para ti es el bien. Vea conmigo y lo lee, por favor. Marcos 11:23. Yo prometí que hoy no me iba a demorar. No sé si lo estoy cumpliendo, no sé si alguien me lleva el reloj. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, ¿está conmigo? Que cualquiera, dijo Jesús, que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no que dudar en su corazón, lea conmigo, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Diga conmigo, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Lo que diga, ¿quién? Diga conmigo, yo. Si creo lo que digo, lo que diga, me será hecho. Y hoy te pregunto, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo de ti? ¿Qué estás diciendo de tu casa? ¿Qué estás diciendo de tus hijos? ¿Qué estás diciendo de tu negocio? ¿Qué estás diciendo de tu empleo? ¿Qué estás diciendo de tu profesión? ¿Qué estás diciendo de tu futuro? ¿Qué estás declarando tú con tu boca? Porque lo que digas, porque lo crees, te será hecho. ¿Qué estás diciendo? Porque es que hay poder en tu boca. La Biblia dice en Proverbios que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué estás diciendo? Porque a veces sin decir te maldigo o me maldigo, nos maldecimos con nuestras propias palabras. Mira lo importante de declarar y confesar. ¿Quién le dijo a Pedro que podía caminar sobre el agua? Jesús dijo, hey chicos, aquí estoy. ¿Quién quiere caminar sobre el agua? Vengan. ¿Quién le dijo a Pedro eso? Diga conmigo, nadie. Él creyó que podía caminar sobre el agua. Él creyó que lo podía hacer. Le dice a Jesús, Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia donde estás tú. Y el Señor, ¿qué le dijo? Vente caminando sobre el agua, Pedro. ¿Le dijo eso? Mijo, vente nadando. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo Jesús? Ven, ven
¿Y qué creyó Pedro? Que podía caminar sobre el agua. Lo creyó. ¿Y qué le pasó? No me diga que se hundió. Primero, ¿qué le pasó? Caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque tenía fe. Porque creyó. Así de sencillo funciona. Dígale que está a su lado. Así de fácil es. Lo que pasa es que nosotros le ponemos un misticismo a todo. Y Dios es tan sencillo y tan práctico. Pedro creyó. Jesús no le dijo, ven, ni los discípulos le empujaron, toma, allá va, ahógate. Y le tocó caminar. Él lo deseó. Yo te voy a preguntar algo. Que yo hablaba con los discípulos esta semana. ¿Había necesidad de que Pedro caminara sobre el agua? Respóndeme eso. ¿Había necesidad de que Jesús complaciera que él caminara sobre el agua? ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús lo quiso complacer. ¿Por qué Pedro quiso caminar sobre el agua? Dios mío, porque le dio la gana. ¿Era malo caminar sobre el agua? No, quería hacerlo. ¿Alguien aquí también tiene ganas o deseos de algo en la vida? ¿Crees que Jesús te pueda complacer tus deseos? Entonces, ¿por qué no se los pides? De 12 discípulos, ¿quién pidió caminar sobre el agua? Y a veces dice, ¿por qué a mí no me pasó lo que le pasó a ella? Porque ella lo pidió y tú no. Una cosa es querer y otra cosa es pedir. Una cosa es pensar y otra cosa es decir. ¿Qué estás creyendo y qué estás diciendo? Porque lo que dices es porque lo crees. ¿Qué pides? El Señor dice, pedid y se os dará. Diga que está a su lado, tú tienes que pedir. Pedro fue el único que lo pidió y fue el único que lo tuvo. Su fe lo llevó a hacer algo que nadie más hizo. Su fe. Pero también su poca fe lo llevó a hundirse. La fe sirve para vivir. El justo por su fe vivirá. O sea que la fe sirve para vivir. Como sea tu fe, así será tu vida. Él tuvo fe para caminar y caminó, pero también tuvo poca fe para seguir caminando. ¿Y qué le pasó? Se hundió. Tu poca fe entonces también servirá para morir, no físicamente, pero para morir al ánimo, para morir a la esperanza, para morir al creer en un futuro mejor para tu vida. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Por qué dudaste? Vamos, dígale que está a su lado. ¿Por qué dudas que Dios tiene para ti una vida mejor? ¿Por qué dudas que Dios para ti tiene el bien? ¿Por qué dudas de los planes de Dios para tu vida? ¿Por qué dudas que Dios quiere hacerte feliz? ¿Por qué dudas que Dios tiene propósito contigo y con tu casa? Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, muchacho, también que ibas? Pero algo que me llama la atención es que yo me pongo a imaginar, porque ya el pasaje hasta ahí lo deja, pero yo me pongo a imaginar, la Biblia dice que Jesús tomó a Pedro cuando se estaba hundiendo y lo levantó. ¿Cómo cree usted que Jesús llevó a Pedro a la barca? Yo no creo que lo haya cargado, vamos pelado, juegue pelado, este no sirve para nada, hombre. Y lo cargó y lo llevó a la barca. Yo creo que le dio la mano y se pusieron a caminar juntos. Porque algo quiere hacer Dios en tu vida. Es levantar tu fe para que sigas creyendo que en Él todas las cosas son posibles. Él no te va a dejar hundiéndote. Él te va a sacar a flote. Porque los que en Él creen jamás serán avergonzados. Dígale que está a su lado, jamás serás avergonzado, porque has puesto tu fe en el Señor. Jamás seremos avergonzados. Con el corazón se cree. Escucha bien esto. Lo que sucede dentro de nosotros afectará lo que sucede afuera. Lo que sucede dentro de nosotros afectará lo que sucede afuera. Y esto me hace recordar una historia que escuché de unos abuelos que visitaban todas las tardes a sus nietos. Y el abuelo todas las tardes echaba una siestica cuando iba a visitar a los nietos. Y un día los nietos quisieron hacer una broma al abuelo. Y cogieron un pedazo de queso de la nevera. De esos quesos finos, que no sé por qué son tan finos y huele tan feo. ¿Usted alguna vez ha tenido la dicha de oler un queso fino que huele horrible?
Y uno dice, ¿qué fue lo que pagué yo aquí? Por favor, compré algo podrido. Cogieron un pedazo de queso, de esos, que tiene un olor bendecido. No voy a decir a qué huele, pero usted sabe a qué huele. Y se lo pusieron en el bigote del abuelo, aquí, escondido en medio del bigote mientras que él dormía. Cuando el abuelo empezó a oler, o más bien a hieder, se despertó diciendo, uy, en este cuarto sí huele a feo. Y se levantó del cuarto y fue a la sala. Y cuando va a la sala dice, aquí también la sala apesta. Uy, no, esta casa huele horrible. Va a coger mejor aire fresco. Y se fue a la terraza a tomar aire fresco. Y cuando va a la terraza, empieza a oler y dice, definitivamente todo el mundo apesta. Porque muchas veces la condición de nuestro corazón es la que define todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso es tan importante tener un encuentro con Jesús. Porque un encuentro con Dios sana las heridas de nuestra alma. Porque como estemos adentro, afectará todo lo que nos rodea. ¿Cómo está tu corazón? Cuando en tu corazón hay amargura, hay falta de rencor, hay falta de perdón. Cuando tu corazón todavía está marcado por las heridas del ayer. Esto no tiene nada que ver de cuántos años llevas en el Señor, ni lo maduro que seas, ni lo espiritual que seas, o tanta teología que sepas. Porque la vida, lastimosamente, nos hiere en nuestro caminar. Y muchas veces nos hiere de tal manera que afecta nuestras emociones y las emociones de nuestra alma. Y necesitamos tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios para que sane todas las heridas de nuestra alma y seamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque como estamos dentro, afecta muchas veces todo lo que nos rodea. Y a veces todo nos hiede y nada nos huele, porque estamos mal nosotros. No quiere decir que esté mal el resto del mundo, sino que estamos mal nosotros. Que no nos pase como aquel hombre que se estrelló su carro y se bajó enojado del carro y le dijo al otro conductor, ¿cómo es posible que usted venga y me estrelle? En este día ya me han chocado 4 carros a mí. ¿Usted quién cree que tenía la culpa? A veces pensamos estar bien cuando realmente necesitamos que Dios haga algo urgente en nosotros porque nosotros somos los que estamos mal. Por eso necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo de Dios que transforme nuestra vida, que nos liberte de todo aquello que practicamos antes de conocerlo y que nos atan todavía muchas cosas y Él nos haga libre de toda opresión del diablo en nuestras vidas y que nos llene con su poder. Vamos, dígale que estás a su lado, tú necesitas un encuentro con Dios para ser transformado. Necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe algo? Cuando Jesús llegó a su tierra, cuando llegó a Nazaret, la Biblia dice que allí no hizo tantos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Muchas veces el Señor no hace milagros en nuestra vida, no porque Él no tenga la capacidad de hacerlos, ni porque Él no tenga el poder para hacer milagros, sencillamente porque nuestra fe no nos permite creer que Él pueda hacerlo con nosotros. Y a veces creemos que Dios puede hacerlo con cualquier persona, menos con nosotros. Y a causa de esa incredulidad, Dios muchas veces no obra en nuestra vida. Pero hoy es un día para decirle al Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque yo quiero ver un milagro tuyo en mi vida y en mi familia. Alguien que diga amén a eso y aplauda fuerte al Señor. Necesitamos nuestra fe para ejercer milagros. Muchas veces el problema no son nuestros pecados. El problema para recibir un milagro muchas veces es nuestra fe. Porque pecados tenemos todos. Cuando Jesús hacía un milagro, le preguntaba a la gente, ¿en qué tú te arrepentiste hoy de tus pecados? Miraba a la gente y le decía, ¿qué va a hacer un milagro contigo? Pues, tremendo pecador que eres tú. Ni te me acerques. ¿Qué le decía Jesús a cada persona que le hacía un milagro? Por tu fe será hecho. Diga conmigo, por mi fe será hecho.
Porque pecados, hermanos, tenemos todos. Si fueras por pecados, ninguno merecería tanta gracia y misericordia de Dios. El problema no son los pecados, el problema es la fe nuestra. Necesitamos tener fe y ejercer nuestra fe para tener milagros en nuestra vida. La fe no es lo mismo que creer. Es como tener piernas y caminar. Tú puedes tener piernas, pero si no las usas para caminar, no caminas, te quedas ahí sentado. Tienes que usar las piernas para poder caminar. Así es la fe. Tienes que creer para poder recibir un milagro de parte del Señor. Necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude en nuestra fe. Necesitamos empezar a creer. Sigue creyendo, aunque no sea el lugar apropiado. 2. Sigue creyendo, aunque tengas muchos problemas. Versículo 3 de Juan capítulo 2. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Diga conmigo: no tienen vino. Se acaba el vino. La madre de Jesús se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Ella no se puso a quejarse. Ella no se puso a lamentarse. Ella no se le amargó la fiesta porque no hubo vino. Ella no se entristeció porque no hubo vino. Ella no empezó a renegar porque no hubo vino. La falta de vino la hizo buscar a aquel que podía hacer un milagro. Que los problemas que tengas en la vida no te alejen de Jesús, sino que te acerquen al Dios que puede cambiar tu historia. Te acerquen a Él que puede hacer un milagro en medio de la falta que tengas de cualquier cosa en tu vida. Que los problemas que tengas, en vez de alejarte, te acerquen al Señor. ¿Sabes cuándo sabemos que empieza nuestra mente a renovarse? Cuando nos concentramos más en el poder de Dios que en los problemas. María vio la falta de vino y fue a buscar a Jesús. Yo te quiero preguntar: ¿qué te falta en tu vida? ¿Qué te falta? ¿Qué falta tienes? ¿Acaso crees que Jesús no puede hacer un milagro ahí? ¿En lo que te falta? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿La fiesta podía seguir con vino o sin vino? Podía seguir la fiesta, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué ella va y le dice: faltó el vino? Falta vino. Se acabó el vino. Porque a Dios le interesa cada detalle de tu vida. A Dios le interesa cada área de tu vida. No solamente tu área espiritual. No solamente hacerte una sanidad física. A Dios le interesa todos los detalles de tu vida. Absolutamente todo. Él tiene cuidado y le interesa lo que a ti te está pasando. ¿Sabes por qué Jesús hizo el milagro? Para que esa boda no estuviera llena de tristeza. Y el novio y la familia del novio no tuviera humillación a causa de la falta de algo en esa fiesta. Dios no quiere que tu vida esté llena de tristeza. Dios no quiere que tu vida esté llena de humillación y de vergüenza. Dios quiere demostrarte hoy que a Él le interesa todo lo que tú estés viviendo. Por eso el salmista David hizo una oración y le dijo al Señor: hazme oír gozo y alegría. Porque a Dios le interesa que tú tengas gozo y alegría. A Dios le interesa cada detalle de tu vida. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de caprichos. Dios es un Dios que consiente a sus hijos. ¿Había necesidad de que Jesús hiciera eso? No había necesidad, pero Él lo quiso hacer para darle dicha y felicidad a los novios en esa fiesta. A Dios le interesa tanto tu hogar que Él está dispuesto a llenar los corazones de paz, de felicidad, de amor, de comprensión, de unión, para que tu hogar sea un hogar lleno de la bendición del Dios Todopoderoso. A Dios le interesa tanto tu vida que te dio su Espíritu Santo, lo mejor de Él, para que tú puedas tener paz en medio de cualquier situación que puedas estar viviendo y tener la sabiduría que necesitas para avanzar en medio de los problemas que puedas vivir. Diga a alguien esta mañana: a Dios le interesas tú.
Dios está interesado en ti. Tú eres importante para Dios. María sabía que esa familia era importante para Jesús y por eso se le acercó para decirle: hey, Señor, falta el vino, se acabó el vino. Porque María sabía que al Señor le importaba esa familia y a Dios le importa tu vida. A Dios le importan los tuyos, a Dios le importa tu casa, a Dios le importa lo que estás pasando. Aunque sea una bobada, a Dios le importa lo que tú estás viviendo. Y Él lo que más anhela es que tú te acerques a Él en medio de lo que puedas estar viviendo. Acércate al Señor, acércate a Dios. Muchas veces lo que hacemos cuando llegamos a la presencia de Dios es llorar y llorar por nuestros problemas, y eso está bien. Pero no solamente dedícate a llorar por el problema que estás viviendo, sino también dedícate a creer lo que Él puede hacer en medio de ese problema. Dedícate a proclamar lo que Él puede hacer a favor tuyo y a favor de tu casa. Vamos, dígale que está a su lado: Dios quiere hacer algo por ti en esta mañana. Dios quiere hacer algo a favor tuyo en esta mañana. Lucas capítulo 15, versículo 11. Es la historia del hijo pródigo. Este muchacho se fue de la casa y gastó todo lo que tenía. Cuando estuvo a punto de comerse la comida de los cerdos, reaccionó. Muchas veces tenemos que tocar fondo para reaccionar y volver nuestro rostro a Dios. No esperes que tu vida llegue a ese límite para darte cuenta que necesitamos caminar en santidad con el Señor. Y la Biblia dice que este hombre dijo, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Este chico reconoció en medio de su escasez que necesitaba volver a la casa del Padre, que necesitaba a Dios en su vida. Necesitamos entender que separados de Dios nada podemos hacer. Necesitamos entender que la mejor vida que podemos vivir está en Dios. Él dijo: no sé qué me está pasando. Yo tengo que ir a mi padre. En la casa de mi padre no me va a faltar nada. Con mi padre voy a tener todo lo que necesito. Yo necesito ir a mi padre. Hay alguien en esta mañana que necesita reconciliarse con Dios y decirle: Señor, yo quiero mi vida al lado tuyo. Yo quiero mi vida contigo, Señor. Yo no hallo mi vida fuera de ti. Yo quiero a mi Padre conmigo. Yo quiero a mi Padre caminando a mi lado. La vida que siempre soñaste está en Dios. Fuera de Dios no hay nada. Sigue creyendo, aunque el lugar no sea el apropiado. Sigue creyendo, aunque tengas muchos problemas. Sigue creyendo, aunque no estés animado. Versículo 4 de Juan 2. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. María le dice a Jesús: no tienen vino. Hace su petición y encuentra en Jesús un sí. ¿No? Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No encuentra en Jesús un sí, pero ella siguió creyendo. Jesús ni siquiera le dio una espera. Ni siquiera le dijo: espérate un momento, ya voy a hacer algo. Nadie la motivó, pero ella siguió creyendo. Cuando tú tienes la plena convicción
de que Dios puede obrar en medio de lo que tú puedas estar viviendo. Tú sigues creyendo, aunque nadie te anime, aunque nadie te empuje, aunque nadie te alabe, aunque nadie te ayude a esforzarte, aunque nadie te dé palmadas. Tú sigues creyendo porque sabes en quién has creído. Necesitamos seguir creyendo a pesar de la situación que estemos viviendo, porque si sigues creyendo, tu perseverancia hará que Dios obre un milagro en tu vida. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dijo el Señor, porque todavía no había llegado su hora. Él no podía hacer pública la manifestación de la gloria, del poder, de los milagros, porque todavía no había recibido la orden del Padre para poderlo hacer. Cuando usted lee todo el pasaje, usted se da cuenta que Jesús no dejó ver que Él convirtió el agua en vino. Porque el maestresala, ¿a quién le dijo: wow, has dejado el mejor vino para lo último? ¿A quién se lo dijo? ¿A Jesús? Se lo dijo al novio. Ni el maestresala supo que Jesús hizo el milagro. Ni el novio siquiera la Biblia relata que lo supo. Jesús hizo el milagro reservadamente, porque todavía no era la hora de hacer público la manifestación de su poder. Pero lo hizo a causa de la perseverancia de esa mujer. Dígale que está a su lado: tu perseverancia hará que Dios haga algo en tu vida, en tu casa. Algo hará Dios por ti, por los tuyos. Algo hará Dios por ti, por los tuyos. A pesar de lo que veas, sigue creyendo que Dios puede hacer algo. A pesar de que todo esté contrario, sigue confiando de que Él puede hacer algo. A pesar de la tormenta, sigue creyendo que Dios va a traer la calma. Todo está en ti. Todo está en ti. Cuenta una historia que mandaron de una empresa a una isla a un vendedor de zapatos para que vendiera zapatos en esa isla y la empresa llegara a ese lugar. Cuando el vendedor de zapatos llega a la isla y se da cuenta que todos en la isla están descalzos y que ninguno usa zapatos, llama a la empresa y dice: vengan por mí mañana, que aquí nadie usa zapatos, aquí no se puede vender zapatos. Y se lo llevan. Al mes mandan a otro trabajador. Y el trabajador mira que efectivamente nadie usa zapatos en esa isla. Y llama a la empresa inmediatamente y dicen: tráiganme mañana 10,000 pares de zapatos, porque aquí la que la gente necesita es zapatos. Ninguno usa zapatos. Todo depende de tú cómo veas las cosas. Si ves a tu Dios con la capacidad de hacer un milagro, Él logrará un milagro. Si ves a tu Dios como el Dios todopoderoso, que para Él nada le queda imposible, Dios obrará en medio de tu situación. ¿Cómo estás viendo a Dios en medio de tu necesidad? Pero ¿sabes qué tenemos nosotros? A veces matamos al muerto. A veces matamos al vivo sin haberse muerto. Lloramos al vivo sin haberse muerto. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida, sigue creyendo que Dios puede hacer algo sobrenatural. Esto no se trata de edad ni de tu capacidad, se trata de tu fe. Y cierro con esto en esta mañana. Quiero que alguien me acompañe en el piano, por favor. Cuarto, sigue creyendo aunque no hayas caminado mucho con Él. María le dijo a los que servían en esa fiesta: hey, hagan lo que Él diga. Primera vez que veían a Jesús esos servidores. Y ellos le obedecieron. Hicieron lo que Jesús les mandó a hacer. Y eso provocó un milagro esa noche. ¿Sabes por qué obedecieron? Porque creyeron. Tu fe te lleva a creer. Y el creer te lleva a obedecer. Cuando crees, obedeces y ocurren milagros. El milagro ocurrió por la fe que tenía María. Y esa fe de ella hizo que los demás obedecieran y creyeran que Jesús también podía hacer un milagro. Tu obediencia trae bendiciones a tu vida, pero tu fe trae milagros. Tu fe trae milagros. Cuando los 10 leprosos le pidieron al Señor que los sanara, el Señor no oró por ellos. El Señor le dijo a los 10 leprosos: vayan y preséntense al sacerdote. Ellos sabían que cada leproso que se presentaba ante el sacerdote era porque ya estaba sano.
cada leproso que iba a un sacerdote ya tenía que estar sano. Entonces ellos creyeron que mientras fueran caminando iban a ser sanos. Su fe les dio la determinación de creer en su sanidad mientras obedecían. Si no hubieran tenido fe, no hubieran obedecido para seguir. Es la fe, es tu fe. Porque a veces obedecemos por agüero, por imposición, porque si no lo hago me va mal. Cualquier clase de motivos menos la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si no haces las cosas con fe, de nada sirve lo que hiciste, porque no estás agradando a tu Señor. Y yo quiero orar en esta mañana por aquellos que estén pasando por un momento difícil en su vida y necesiten hoy que Dios haga algo. Por aquellos que están viviendo una tormenta tan fuerte que su fe ha sido estremecida. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Pedro? El enemigo ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado, no para que tú permanezcas obediente. ¿Qué le dijo Jesús? Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Porque es la fe la que nos hace vivir en santidad, la que nos hace creer, la que nos hace obedecer, la que nos hace seguir al Señor. Por la fe somos salvos, por la fe tenemos milagros. Y hay personas aquí que el enemigo ha pedido permiso también para zarandearlos. Pero hoy Dios ha traído esta palabra para que tu fe no falte en medio del zarandeo, porque contigo hay un propósito y hay un diseño del cielo, que a pesar del diablo y de todos los demonios que quieran levantarse, ese propósito se cumplirá en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se cumplirá en tu vida el propósito del Señor. Aunque se pare el diablo sobre sus pestañas, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ningún diablo puede desarmarle los planes a Dios. Y nuestra fe hoy va a hacer que sus planes permanezcan. Si tú quieres en esta mañana que oremos por ti para que tu fe no falte, para que tu fe se fortalezca, para que te mantengas firme en medio de la tormenta, o si sencillamente necesitas un milagro de Dios en tu vida y seguir creyendo a pesar de lo que puedas estar viviendo, yo te quiero invitar que te coloques sobre tus pies en esta mañana.